El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, buenos días a toda nuestra audiencia. Estamos en Pasa la Voz, muy contentos de seguir amplificando las frecuencias de transformación, de cambio, de proyectos que también inspiran esperanza. Y bueno, para hoy, el día de hoy, vamos a estar con 3 invitadas muy especiales de la Corporación Universitaria del Caribe, con 4 personas: Cindy Margarita Martínez, Andrea del Pilar Rodríguez, Jenny Andrea Belalcázar y Clara Lloreda. Así que bienvenidas a compartir un poco sobre estos procesos que tienen que ver con músicas y prácticas de músicas comunitarias en la cárcel La Vega en Sincelejo. Bienvenidas. Buenos días, Andrés, y buenos días a todo el grupo del episodio de hoy. Bueno, vamos entonces, ya saludaremos a todos, pero entonces arranquemos entonces con la primera pregunta de cómo nace este proyecto de Música Sin Barreras, que nos cuenten un poquito los orígenes, cómo llegaron a sentir ese interés de profundizar en esto de músicas en espacios carcelarios. ¿Cómo fue eso? Bueno, Andrés, muchas gracias por la pregunta. También a la Universidad Pedagógica, muchas gracias por la invitación. Les queremos contar que este proyecto empieza de alguna manera años atrás, sus raíces están años atrás.
En mi caso, trabajo el tema de la música para la construcción de paz y ya desde hace varios años, pues esa pregunta ha sido importante para mí como investigadora y pues tengo la fortuna de no hacer este proceso sola, sino con colegas y amigos de camino, donde ha venido apareciendo como una respuesta justamente de cómo la música aporta la paz, el tema de la música comunitaria o el campo de la música comunitaria. La música comunitaria es justamente esos espacios donde la música sirve de puente, sirve de pegamento, sirve de punto de encuentro para que las relaciones entre las personas, entre los seres, se amplifique, se profundice. Y bueno, ya venía haciendo este trabajo con amigos, con Sonido Colectivo, con la Red Nacional de Músicas Comunitarias, y esto fue permeando el trabajo aquí en CECAR, en la Corporación Universitaria del Caribe. Desde hace 3 años venimos haciendo procesos de formación a nivel nacional con un proyecto que se llama Músicas Vitales, con el Ministerio de las Culturas, justamente hablando de la perspectiva psicosocial en la educación musical. Y ahí nos encontramos a Clara Lloreda y a Arnold Ríos, los dos músicos que participaron en este proyecto, justamente en el proceso de Músicas Vitales. Y bueno, tenemos la fortuna de que una colega muy querida, Ingrid Romero, hace parte ahora del campo de educativas de la cárcel La Vega, aquí en Sincelejo, y pues con ella pudimos también, gracias a su apoyo, materializar este espacio allí en la cárcel La Vega. Esos fueron los inicios, querido Andrés. No sé si quieres que lo ampliemos o continuamos. Bueno, no, si quieren ampliarlo, pero más adelante podemos seguir hablando. También damos la bienvenida acá a Helen Mancera, que está aquí con nosotros en la Pedagógica Radio, también parte del semillero del CEPAS y quien también tuvimos la fortuna también de conocerlas a ustedes. Así que bienvenida, Helen, a compartir un poco en este programa también. Hola, buenos días, querido Andrés. Hola, saludamos por allá detrás de acá de la Pedagógica Radio a Jenny, a Cindy y Andrea. Un gusto saludarlas, escucharles. Y bueno, seguimos adelante con este proceso de conocer la experiencia de músicas comunitarias, de música sin barreras. Estábamos pensando también, nació este proyecto, nos contabas bajo qué lugares se empieza a regar esta idea, cosechar las personas involucradas, y empezamos a pensar que hay unos retos, unas ideas, unas planeaciones previas al inicio de iniciar un camino como estos, y pues pensábamos que les anima, ¿no? Por lo que implica los retos de pensar la educación musical o las experiencias musicales comunitarias dentro de espacios de privación de libertad, a pasar a realizarlo, a hacerlo un proyecto real, concreto. ¿Qué lugares previos les permitieron ya concretarlo? ¿Qué ánimos, qué ideas, qué esperanzas están allí que les permitieron dar el paso siguiente a lanzarse a realizar este proyecto? Hola, Helen, gracias. Sí, bueno, pues nos animaba justamente lo que tú dices, que es, pues, habíamos estudiado mucho de la música comunitaria, bueno, en mi caso personal, pues también de espacios musicales colectivos, y pues nosotras como docentes también aquí, Andrea Belalcázar, Cindy Martínez, habíamos trabajado ya el tema de la perspectiva musical en la educación, la perspectiva psicosocial en la educación musical, y pues nos interesaba poner esto ya en juego, ¿no? Lograr, como tú decías, materializarlo. Pues son muchas igual las ideas, tanto, esperanzadoras, que surgían previamente. También hay muchos proyectos de este estilo en diferentes partes del mundo, ¿no? Coros en cárceles, grupos de música, pero queríamos pues ver cómo podría ser a la cincelejana, ¿no? Digamos, aquí cómo lo podíamos vivir, cómo lo podíamos experimentar, y yo creo que, bueno, aquí Clarita de pronto nos puede ampliar también como esas ideas o temores que al principio pues uno también tiene al hacer estos proyectos, ¿no?
Sí, buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Clara Lloreda, soy música percusionista de la Universidad Distrital de Bogotá. Bueno, cuando Andrea me hace la invitación a este proyecto, pues yo tenía ya una pequeña idea porque pues participé en este encuentro académico del que Andrea les habló, Músicas Vitales, aquí en SECAR, y pues pude como leer un poquito y acercarme al concepto y me di cuenta que durante los 4 años que yo llevaba aquí en Sincelejo, lo que yo estaba haciendo era música comunitaria justamente, pero no lo sabía. Recién yo llegué aquí, hice parte de una colectiva musical que se llama Pata Pelá, de mujeres, y con ellas hicimos muchos procesos con mujeres campesinas, rurales, pues sabemos todo el historial de violencia que tiene este departamento, y afortunadamente pues hay muchas organizaciones externas que financian este tipo de proyectos, y acompañábamos a las mujeres en sus procesos que culminaban siempre en una composición musical. Esta era como nuestra tarea. Actualmente estoy en un colectivo que se llama Montuna, en la vereda Soledad de los Palmitos Sucre, y tenemos unos procesos también comunitarios. Tenemos un semillero de músicas tradicionales con niños, estamos construyendo una biblioteca comunitaria, un vivero, y siempre estamos pues apoyando este tipo de procesos. Cuando Andrea me hace la invitación, pues siento que ya es algo más serio, me proporciona algo de bibliografía y me paro como para ese primer encuentro con ellos. Sí tenía, la verdad, un poco de temor porque nunca había trabajado con hombres, adultos y pues privados de la libertad. Cuando llego allá, pues me doy cuenta que ellos tenían pues los mismos temores y las mismas dudas que yo tenía acerca del proyecto. Y esto pues lo hizo más interesante porque prácticamente estábamos como de igual a igual, buscando enriquecer este proceso, y la verdad que después de ese primer día yo pensé que estaba en el lugar correcto, en muy buena compañía, porque pues estaba con las profesoras de trabajo social de SECAR y con sus pupilas, todas excelentes. Entonces me sentía muy apoyada y sentía que eran pues digamos, había una buena comunicación entre todas, y eso pues hizo exitoso el proceso. Vale, Clara, muchas gracias, muy valioso. Nos comentas ese contexto en el cual la música comunitaria también florece, que está de la mano con la biblioteca comunitaria, con la huerta, que trabaja y que se saluda con otras prácticas de lo comunitario. En el proceso que nos cuentas, ahorita escuchándote, yo conozco a las compañeras de Pata Pelá, conozco a Mile, a Kesia, entonces me alegra mucho que allí haya una conexión. Acá le estaba comentando a Andrés, yo las conozco, qué bueno, pues también escuchar esa experiencia y cómo transitas del reconocimiento como, digamos, de práctica musical comunitaria con un nombre y un apellido que da pues un colchoncito también de comprensión a la experiencia pues con el SECAR y con el proceso de allá en La Vega. Sí, muy maravilloso lo que cuentan, y me gustaría también, para los que no conocen pues de eso de las músicas comunitarias, como qué son, ¿cierto? Y como que cuáles son los aportes que especialmente hicieron al bienestar social y emocional de personas que están pues privadas de la libertad. Me gustaría escucharlas en esto. Bueno, muy buenos días. Les habla la profe Cindy Martínez, también participante de este hermoso proceso. Y bueno, la música comunitaria, más que un concepto técnico, para nosotros ha tenido diferentes connotaciones a la hora de trabajarlo, y más con las personas privadas de la libertad. Ya Clarita por allí nos mostró varios escenarios con otras poblaciones, pero el hablar de músicas comunitarias en este contexto, yo creo que trasciende aún, como nosotros muchas veces lo hemos mencionado, trasciende esas barreras que nosotros a nivel físico pues vemos que son los muros, ¿verdad? Las músicas comunitarias comienzan con esa esencia de transformación. La música comunitaria es el sentido y puede ser el sentido de vida para muchas personas. Y creemos que el proyecto, al acercarse a través de las músicas comunitarias, tocó vidas, tocó almas, tocó personas sintientes y personas que tienen una visión del mundo detrás de esos muros. Entonces, la música los lleva a ellos también
a autoexaminarse, a conocerse, a descubrir también muchos talentos escondidos en ellos, y como alguna de las canciones también lo menciona, de esa producción, de esa creación, ellos manifestaban que hay talentos escondidos y que ellos quizás no se iban a atrever a hacer cosas. Entonces, cuando hablamos también del bienestar emocional y del bienestar social tocado a través de las músicas comunitarias, pudimos observar cambios o transformaciones al interior de estos espacios, y sobre todo en esa interacción que ellos tienen entre ellos mismos. Yo creo que les podríamos más adelante hablar de algunos ejemplos puntuales frente a cómo se daban esas interacciones antes y, bueno, hasta durante el proyecto y después del proyecto como tal. Entonces, aquí importante resaltar dentro de estas categorías que se trabajaron frente a las músicas comunitarias como metodología para abordar el bienestar social y emocional, tenía que ver con esas emociones positivas, el compromiso que tienen ellos también, no solo con su vida, con su propio proyecto de vida, sino también con esa visión social que al final es como una respuesta o un espejo de ellos, de su accionar. El sentido de vida, el logro también, frente a lo que pudieron conseguir con cada acción, con cada tarea, con cada actividad que trabajamos con ellos. Y al final, creo que hay uno de los escenarios en donde nosotros pudimos ver esas caras felices, y es cuando ellos pueden comunicar a través de su canto, de sus voces, lo que ellos pudieron sentir, lo que ellos pudieron crear. Y bueno, ellos tuvieron presentaciones internas en donde vivieron la emoción de cómo un artista se presenta en tarima y cómo puede expresar la esencia de él a través de la música. Entonces, básicamente podríamos resumirlo de esa forma, músicas comunitarias como transformación. Gracias, Cindy. ¿Alguien más quiere agregar? Y a mí me gustaría también pues poner también el tema de esto de con la canción que iniciábamos, que era Bulla en la prisión, un bullerengue, que también es una práctica también comunitaria, que nos hablaran un poquito de ese proceso también, cómo fue ya como en el detalle haber llegado a este trabajo, cómo fueron las dinámicas ya como más, cierto, de interacción con las personas privadas de la libertad, y cómo notaron, cierto, qué transformaciones también se dieron ahí cuando se pusieron estos contextos musicales para crear, cierto, como estas herramientas que también son el bullerengue para hacer músicas colectivas. Que nos cuenten un poquito de esta canción con la que iniciábamos hoy el programa de Bulla en Prisión. Si quieres, Clarita. Bueno. O Andrea, quien quiera. Andrés. Sí, vamos a contar algo antes, y es como la triada diálogo, expresión y creación. No sé, Andrés, si quieres como hablar de esa triada, digamos, para nosotros era importante como para contarle a los oyentes y a las oyentes, digamos, generar un proceso de creación, pero basado en su vida, en sus experiencias. Y yo creo que esto también hizo parte de los elementos de transformación, y era la posibilidad de ser escuchados. Y ellos hablaban de un oasis. Entonces, pues no sé, Andrés, si tú quieres como contar esa parte metodológica que me parece que es importante. O sea, el método no es menor en la música comunitaria, porque el método es justamente la expresión de ese cuidado por la gente y de ese... digamos, como ese abrazo que uno quiere que la música sea para ellos. Entonces, bueno, creo que es importante hablar de eso metodológico. Sí, efectivamente. Bueno, antes de dar continuidad a este elemento metodológico, quisiera saludarles. Les habla Andrea, también profe de Trabajo Social, y en este proceso comentarles que dentro de esa metodología y que precisamente así decidimos que se titulara nuestro proyecto, Diálogo y Expresión en la Prisión, porque dentro de esos procesos nosotros le apostamos al diálogo. Entonces, en nuestros encuentros semanales, que eran 2, en un espacio teníamos un escenario de psicosocial, de
de conversa. Trabajamos a través también de la metodología de los círculos de la palabra, donde nos permitía generar un espacio seguro de escucha, de conversa, donde interactuábamos desde las experiencias propias y ellos tal vez al inicio sentían desconfianza, temor, pero a medida que se fue generando un proceso de confianza colectiva, ya los espacios dieron la posibilidad de generar mayor apertura y conocimos más allá de lo que incluso pensábamos. Llegamos a conocer historias de vida, empezamos a conocer también dolores, tristezas, alegrías, logros, triunfos que cada uno de los participantes nos fueron compartiendo. Y cada semana, a partir de esos espacios de diálogo, íbamos construyendo el camino para generar esos espacios de creación colectiva. Y a partir de la creación colectiva es que se generaron estas 5 construcciones, creaciones, obras maravillosas que son nuestras canciones, nuestro gran repertorio. Una de ellas fue Bulla en la prisión, que se escuchó al inicio de esta entrevista, y Bulla en la prisión refleja lo que ellos y bueno, también creo que nosotras, porque nosotras como profesionales, como acompañantes de este proceso también sentimos o aportamos nuestra voz en ese proceso. Y Bulla en la prisión lo que muestra es una categoría importante desde el bienestar social, que es la contribución, el poder reconocernos en nuestras capacidades que hemos aportado a la sociedad, cuál es nuestro lugar en la sociedad. Y bueno, ellos empezaron a escribir y a dar ideas sobre comprendían de cuál ha sido su aporte social. Eso es lo que refleja Bulla en la prisión. Además, recuerdo que dentro de los momentos que realizamos para la creación de Bulla en la prisión, incluso aprendimos a bailar bullerengue, que hace parte también pues de la expresión corporal, el que ellos también se sintieran libres de poder mover su cuerpo y de liberar ataduras también físicas y mentales sobre me da pena, no es correcto, somos todos hombres. Pero bueno, ese fue también un espacio y una experiencia muy significativa dentro de este proceso. Contarles también que dentro de las transformaciones personales y colectivas que se generaron dentro de este proceso de música comunitaria en la cárcel La Vega con este grupo de participantes, resalto mucho el poder construir desde la diferencia algo tan bonito y algo tan sentido que se convirtió en algo colectivo, un trabajo colectivo, porque tal vez nosotras como profesionales y desde afuera creímos en un principio que ellos al estar en el mismo patio se conocían y compartían, pero nos llevamos la sorpresa que a pesar de que comparten todos los días y todo el día el mismo espacio, no se conocían entre ellos, no había cohesión grupal, y a través de este espacio que generamos en los encuentros semanales, el poder dialogar, escucharnos, pues se generó un ambiente de confianza y ya cada uno se reconoció como compañero del otro. Y bueno, algo que impactó muchísimo fue, por ejemplo, al inicio del espacio, tal vez ellos llegaban y ¿por qué no vino tal compañero? No tenían idea, no sabían, pero
tal vez a mitad del proceso y ya para el final, cuando faltaba alguien, se sentía esa ausencia y todos estaban en torno a esa ausencia. No vino el compañero por tal razón, le pasó esto, o incluso cuando alguno ya salía en libertad, todos lo festejaban, pero también se seguía sintiendo la ausencia. Y al finalizar también tuvimos un caso de un accidente de uno de los compañeros y también se sintió esa ausencia y todos como estaban indignados frente al proceso que se llevó en atención pues del compañero, cosa que al inicio tal vez no se presentaba, pero como a través de nuestro proceso, de esos espacios que se generaron, nos pudimos empezar a consolidar como una pequeña comunidad, como un colectivo tal vez que ya forma familia, amistad. Hay un proceso de reconocimiento también de la esencia del ser, de que cada uno de ellos no solamente representa un delito, sino que detrás de ellos está el compañero que soñó con ser veterinario, con el compañero que no terminó el bachillerato y quiere terminarlo, con el compañero que el conductor de tractomulas, y entonces todo el mundo sabe que él era el conductor y que quiere seguir haciendo esas labores, o el que vio y que dedica su tiempo y sus esfuerzos para servir a Dios y a sus compañeros, pero también el que está en función de pensarse en su familia, en sus hijos, sus hijas, sus madres, sus esposas. Y bueno, finalmente creo que una transformación a nivel personal es ir reconstruyendo esa idea de que la prisión es un espacio únicamente punitivo y pensarnos esos espacios de resocialización desde otras perspectivas y desde lo que se puede aportar, construir y reconstruir, deconstruir. Creo que eso también es muy importante y nos ha aportado muchísimo en este proceso. Gracias, querida Andrea. Acá hay varias cosas que nos gustaría resaltar de lo que nos has venido comentando. En un primer momento hay una cosa que nos parece muy valiosa, tiene que ver con el asunto narrativo. El ejercicio de narrar es narrarse. Y si narrar es narrarse y en el narrarse encuentro la propia vida, permito releerme y reorientar cómo deseo construir esa vida. Y en ese ejercicio narrativo yo también encuentro la posibilidad de denominarlo como creativo en la medida en que una narración es ubicar cosas y componer la propia vida en el pasado, el presente y el futuro, y esa narración de la propia vida me permite también ir transitando si se quiere, una identidad que tú mencionas que también se ve en el aspecto relacional, de una manera en que las relaciones empiezan a transmutar, a ser diferentes, a reconocerse, y que eso no es gratuito, y como nos comentaba Andreita Rodríguez, tiene que ver con un cuidado muy, muy especial en lo metodológico, y que se ve digamos, en ese proceso final que nos comentas. Y en otro momento también escuchándoles y escuchándote, Andrea, sobre las posibilidades de imaginar unos lugares de la masculinidad alternos, reimaginados. Ahí hay también unos escenarios que nos permiten entender desde otro lado esos lugares en que se comprende o auto-identifica en ese lugar digamos, de una masculinidad ampliada o al menos reflexionada, ¿no? Creo que también es bien valioso, que integra, pues, para mí se cierra en ese lugar de la posibilidad narrativa y de entenderles también como creadores, en tanto se narran y en tanto componen, y como creadores musicales. ¿Queremos compartir con ustedes una pieza musical? Sí, queremos un paisaje sonoro también, y si quisieran ustedes presentarlo, que no solo estamos hablando de música, sino que también estamos hablando de experimentaciones con el sonido,
y hay una pieza sonora, un paisaje que me gustaría que ustedes mismos lo presentaran aquí en Pasa la Voz. Gracias, Andrés. Gracias, Helen, también por las puntualizaciones que haces. Pues, colegas, había una pregunta y era cómo iniciar este proceso, cómo iniciar. Ustedes saben que, pues en general Colombia, aunque somos de cantar y de bailar, ya el tema de usar la voz en frente de otros ya es otra cosa. Y entonces nuestra pregunta, pues, ¿cómo iniciamos para ir soltando la voz, pero también para que este no sea un proceso donde ellos canten música que no es suya o sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, los procesos de creación fueron un centro, pero decidimos iniciar porque ellos nos contaron en esa primera sesión sobre su paisaje sonoro, de los lugares donde ellos venían, o recordaban, sí, porque muchos pues llevan años allí en la cárcel, pero bueno, digamos, de lo que recordaban de su paisaje sonoro, algún animal, algún sonido. De hecho, este es el paisaje sonoro, el que vamos a escuchar, el que después ya grabamos porque se llevó el estudio a la cárcel. Sí, es decir, lo que ustedes van a escuchar ahora y lo que han venido escuchando es ese segundo momento después de las creaciones donde nuestro amigo Arnold Ríos llevó su estudio de grabación, lo colocamos, de hecho voy a aprovechar y lo cuento, en la barbería. La barbería es un sitio pequeñito, casi como un baño, y era el sitio más insonorizado, también caluroso, de la cárcel. Y entonces este es un segundo momento de reproducir ese paisaje sonoro. El primero, la verdad, yo tengo que decir que el original es muy impresionante porque se grabó allí en el salón de clases en torno a un micrófono de celular y realmente fue, a mí me conmovía pues todo lo que significa ese afuera, ¿no? Ese afuera del que ellos también pues tienen dentro de sí guardado y digamos atesorado, y digamos lo natural que fue de alguna manera empezar por ahí, como activar la voz, conectarla con el paisaje sonoro y mostrar, digamos, para ellos de una manera sencilla que juntos podrían hacer cosas muy impresionantes. Entonces, bueno, este paisaje sonoro es una reproducción, digamos, ya en un segundo momento, como les estoy contando, de ese primer momento, pero contiene ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de inicio, ese espíritu de sacar la voz, ese espíritu de hacer algo juntos, y para nosotras también, y para nosotros como equipo, pues lanzarnos, ¿no? O sea, fue nuestra primera experiencia, nos daba un poco de susto, o sea, yo todavía recuerdo los momentos planeando, nos reuníamos semanalmente a planear nuestras sesiones, decíamos qué pasó la sesión pasada, qué deberíamos hacer, ¿no? Qué deberíamos tener en cuenta, qué no funcionó, ¿no? Y planeando esta sesión fue, pues, bueno, empecemos por aquí a ver qué pasa, pero pues nos temblaban las piernas de decir, esperemos que sí quieran cantar, esperemos que sí pase, que sí salga, y pues realmente muy bonita esa primera experiencia y creo que sí fue una puerta acertada para todo el inicio.
La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Bueno, acabamos de escuchar este paisaje sonoro, también mostrando aquí las posibilidades también que tiene la exploración del sonido en un estado más visceral y también más tranquilo, sin las expectativas a veces que traen mucho las músicas y el miedo que hay de la gente de explorar la voz y es de la afinación, de si lo hago bien, sino como que es un órgano que todos lo tenemos y quizás para la construcción de paz, restituir el poder que tiene la voz debería ser un gesto para todos, independientemente si la gente es música o no, sino como por plena salud emocional. Se ha demostrado por muchos estudios que tiene que ver con el nervio vago y con unas capacidades también de equilibrar el sistema nervioso y de generar unos estados de conciencia en la música que no lo hacen otras artes. Entonces me parece fascinante también que se empiecen a amplificar como las diversidades de posibilidades que hay con el sonido, con la música y como esa conexión tan directa de las cosas que también estaban hablando ahorita, la cohesión social, la confianza, lo que tiene que ver con algo que me llamó mucho la atención y es muy poderoso, la desestigmatización de las personas privadas de la libertad, de no verlas solamente como por lo que hicieron, sino también por ver los restos de humanidad que tienen las personas que todavía les quedan y es una fuente infinita también de humanidad y de dignificación que me parece muy importante resaltar en este programa hoy de Pasa la Voz. Gracias, Andrés, también escuchando ese paisaje sonoro que no es fijo, ¿no? En ese paisaje sonoro hay biosfera, hay materia vital, hay pieles, no es solo una imagen fija, sino que nos invita también a imaginar precisamente esos sonidos inaudibles de sus propios contextos. Yo estaba pensando la persona que hacía el cerdo, ¿de dónde viene? Porque usualmente algunas granjas tienen, otros no. Entonces me imaginaban que cómo fue la infancia de esa persona. Y nosotros pues ya para ir concretando un poco el cierre de este espacio, si están de acuerdo, nos gustaría escucharles sobre esas cosas que se quedan en el corazón, esos aprendizajes, esas transiciones de pronto metodológicas, conceptuales que aparecen, pero también que se quedan en el corazón, en la memoria, en la escucha, en entendernos como cuerpos escuchantes, qué pasa allí, como personas facilitadoras desde el trabajo social, desde la educación musical, desde la perspectiva comunitaria de la música y su práctica. Pues nos gustaría escucharles que allí en esos muchos aprendizajes que se van acumulando y que se conectan también con todas las experiencias tan valiosas que ustedes han venido realizando incluso antes de estar en este espacio de privación de libertad. Bueno, sí, por aquí, Clarita. A nivel, digamos, profesional, pues yo quedé con ganas de profundizar en todos estos temas, poder encaminar mi conocimiento de la música a una labor más terapéutica y más psicosocial. Entonces, esa es la idea. Y a nivel personal, bueno, esto fue algo que un poco indescriptible. Siempre he dicho que fue una transferencia de amor con ellos, ver cómo se transformaron y cómo me transformé yo. Por ejemplo, quería leerles un pedacito de la letra que ellos compusieron la última canción, que se llamaba Renacer de mi vida. Las docentes de trabajo social dibujaron un árbol, entre todos un árbol gigante, donde ellos tenían que poner
los frutos dulces y los frutos amargos. Entonces los frutos dulces, ellos ponían, bueno, su familia, sus hijos, tantas cosas pues positivas, y los frutos amargos pues eran de pronto esas cosas que dejaron de hacer, todas las del arrepentimiento de las cosas que hicieron, etcétera. Y salió una letra muy linda que habla justamente de los frutos dulces y de los frutos amargos. Entonces, bueno, voy a medio cantar la primera estrofa. Decía así: en el árbol de mi vida hay frutos amargos de las malas decisiones, decepción, tristeza y llanto. Lo pasado fue pisado, ya no lo puedo cambiar. El presente es mi aliado, tengo otra oportunidad. Y cuando hablan de lo bueno, entonces, pero no todo es tan malo, me siento escuchado. Hoy tengo un reencuentro con mi nueva vida, frutos dulces elegidos, ya estoy listo para salir. Hay amor en cada día, felicidad en mi vida. Lo pasado fue pisado, ya no lo puedo cambiar. El presente es mi aliado, tengo otra oportunidad. Yo soy la vida. Yo soy la vida, yo soy la vida. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Nosotros pensábamos en las planeaciones, en los géneros musicales que podríamos trabajar, cuáles se asociaban, digamos, al tema que estaban trabajando, al que estaban dialogando. En este caso, pues elegimos una kizomba, que es una canción, es un género africano que pues dio lugar a muchos géneros que actualmente pues se suenan en Latinoamérica. Entonces, bueno, mi función era como hacer una sensibilización rítmica con ellos, haciendo muchas actividades con el cuerpo, con pistas de fondo, con onomatopeyas, tratando de sensibilizar. Y bueno, con la sorpresa de que nos salen con esta letra, y fue súper maravilloso. Bueno, nada, por otro lado, pues con ganas de continuar estos procesos, porque la verdad que sí fue un aprendizaje tremendo para mi vida. Bueno, también me gustaría escuchar a Cindy, cómo fueron esos aprendizajes que quedan ahí en el corazón. Muchísimas gracias. Yo creo que infinitamente agradecida con Dios, con la vida también, de que nos coloque a nuestro alrededor estas personas a las cuales les podemos brindar parte de nuestro corazón y nuestra vida. Ellos nos aportaron muchísimo a nosotros y nosotros a ellos, porque lo vemos como un proyecto, pero al final nosotros tenemos un valor agregado, y es el que podamos conocer vidas, transformarlas a nivel profesional y a nivel personal. Demasiadas experiencias vividas con ellos que nos motivaron a seguir trabajando para ellos, porque no solo los procesos son de acciones temporales, sino que nuestras acciones deben darse en otros contextos, en otros espacios. Nuestras acciones de lo profesional y lo personal aún deben trascender ese tiempo que tenemos destinado al trabajo con ellos. Entonces fortaleció mucho en nosotros esa conciencia por el otro frente a ese contexto que ellos estaban viviendo de reclusión, de esa privación de la libertad. Y por ende nosotros también entregamos tributos a Voces Sin Barrera, que fue uno de los productos finales que nosotros, como esas personas que acompañamos ese proceso, pudimos reflexionar, porque fueron espacios de reflexión, fueron espacios muy bonitos en donde nos confrontó lo que vivimos, lo que aún dejamos de vivir, porque muchas veces el tiempo en ese contexto nos limita, ¿verdad?, para continuar escuchándolos a ellos, el darles la palabra. Quedan historias inconclusas. Entonces, por eso articulo lo que les había mencionado frente a la continuidad de los procesos
y lo que nosotros pudimos entregarle a ellos y cómo quedó plasmado a través de esa última creación, que fue tributo a Voces Sin Barreras, porque ellos también se colocaron un nombre como grupo y era así, Voces Sin Barreras. Esa fue una marca que también significó mucho para nosotros porque ellos ya tenían una identidad como grupo y como familia, porque al final ya sentíamos que se protegían entre ellos. Gracias, querida Cindy. Bien, estamos ya cerrando, escuchándole sus voces. Nos gustaría escuchar a Andreita y a Jenny unas reflexiones finales acerca de eso que queda allí en el corazón, cortico. Quisiéramos también escuchar una pieza que queda pendiente, entonces les escuchamos. Bueno, para mí lo que guardo en el corazón es poder reconocer la esencia y cada uno de ellos y transformar ese escenario de la prisión en otro mundo, en un mundo sobre todo de reconocimiento del otro, desde su esencia. Ese es como lo que guardo como persona y como profesional. Y esa esencia creo que también es producto de una de las primeras composiciones que se hizo allá, que fue El Jardín que Soy, en donde hablábamos del sentido de vida. Y ellos plasmaron en esa canción qué les motivaba, que les daba fuerza y sentido a su existencia. Y para muchos fue Dios, pero también fueron sus familias, sus hijos, sus madres, sus esposas. La vida en prisión, en la cárcel, no solamente es la persona tras de esos muros, sino también lo que viene detrás de ellos, su historia, su familia, su red de apoyo. Y bueno, entonces yo creo que me despido de ustedes con ese aprendizaje que fue el poder repensarnos el sentido de vida de cada uno de ellos y nuestro también, porque a partir de lo que ellos nos compartían, nosotros creo que, y a nivel personal, pensábamos mucho también, bueno, ¿y cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi lugar también en el mundo? ¿Qué me mueve a estar aquí con ellos? Claro. Y reafirmar una vez más ese compromiso social. Y Andrea, finalmente para ti, Andrea del Pilar, ya que hay dos Andreas, Andrea, como... Gracias. Bueno, no, para mí es la alegría, digamos, de poder seguir haciendo la experiencia de tejer y de nutrir nuestros tejidos sociales desde otra perspectiva, ¿no? Con el material musical, que a mí me parece que es un material que abraza, que nos abraza, y generando espacios de encuentro con el Semillero de Arte, Comunicación y Paz de la Universidad Pedagógica Nacional. Justamente estamos pensando una segunda fase y acabamos de leer hace poco a Rosa, un filósofo alemán, y hablaba de los oasis de resonancia. Creo que eso es lo que puede generar estos espacios. No sabemos si cambiamos el mundo, pero sí sabemos que cambiamos quienes nos involucramos allí, tanto los participantes como nosotros, y creo que el espacio carcelario, si queremos realmente que sea un espacio de transformación, tiene que ser un lugar de encuentro donde la persona se pueda volver a escuchar a sí misma y también se sienta escuchada por los demás. O sea, creo que no puede haber una transformación sin esa escucha y también sin esa posibilidad de una palabra nueva, en ambos sentidos, y creo que los espacios que creamos el año pasado, digamos, con toda la gratitud también a Agrigento, la Fundación Agrigento que cofinanció, y a la universidad, han sido esos oasis, y esperamos
que podamos seguirlos creando junto con la Universidad Pedagógica Nacional, y gracias a ustedes por esta invitación. Bien, gracias Andreita, Andreita también, a Jenny, a Cindy, a Claudia por sus voces. Clara. Ay, a Clara. Gracias. No las vemos acá, pero es valioso estar concentradas en sus voces. Precisamente mencionando esa posibilidad nuevamente con el semillero de El CEPAS de articular estos esfuerzos, pensar ejercicios de co-creación, de co-investigación que este año estaremos adelantando entre la Universidad Pedagógica Nacional, el CEPAS, el Centro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y el CECAR en Sincelejo en el programa de trabajo social. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Les agradezco mucho su participación. Y también pues aquí en la Pedagógica Radio a Mario Enríquez, que nos colabora siempre en el máster, la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, comunicaciones Duván Cárdenas y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vamos a quedar escuchando una canción también hecha en este proceso de Música Sin Barreras llamada Tributo, así que nos vamos a escucharla en este momento y agradeciendo a todos los que nos escuchan. Nuestros pies pisaron la Vega un jueves 20 de marzo. Dejamos relojes y maletas, el tiempo se detiene, adentro es otro mundo. Dejamos relojes y maletas, el tiempo se detiene, adentro es otro mundo. Gracias, gracias por haber confiado. Gracias, gracias, tu valentía yo admiro. Gracias, gracias por haber confiado. Gracias, gracias, tu valentía yo admiro. Barreras y miedos al cantar con nuestra esencia. Vimos talentos escondidos, sueños rescatados, fue lo que encontramos. Vimos talentos escondidos, sueños rescatados, fue lo que encontramos. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.